Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Uncanny X-Men número 25, con guión de Gail Simone y arte de David Márquez y Luciano Vecchio. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en Haven House. Marcus anuncia que es hora de dormir y promete terminar el cuento mañana. Calico protesta porque justo llegaban a la parte donde la heroína monta su caballo y se enfrenta a los monstruos. Chelsea le pide a su padre que continúe, ya que quiere escuchar más, y Marcus finalmente cede. Les cuenta que en el pequeño pueblo de Willow Flats, toda la gente decente se ha ido o se ha escondido. Pero la luna sigue brillando sobre la oscuridad. Los héroes contemplan un espectáculo terrible, puesto que una fila de monstruos avanza hacia ellos, imparable y sedienta de sangre. Calamity Jeter le pregunta a Val Ransom si tienen permiso para sobrevivir esto, porque puede que se alborote. Él le pide que le dé un minuto para pensarlo. Y le pide a su esposi que lo siga. Ransom, Calico Kid, Calamity Jeter, Death Dream y Rawhide Kid abren fuego contra los zombies, que se abalanzan hacia ellos por la calle y desde los edificios. Ransom patea a un zombie en la cara y le ordena a Marcus que se lleve a Chelsea a un lugar seguro. Jeter le dispara una flecha a otro zombie que aparece detrás de Death Dream. Mientras tanto, Marcus arrastra a Chelsea hacia los establos. Pero los héroes tenían un secreto, puesto que había algo que los monstruos no podían saber. Todos los jóvenes salvajes de esa pandilla eran mutantes, y todos eran héroes. Chelsea le pregunta a su padre si los héroes ganaron contra los monstruos. Marcus le asegura que sí, ya que lucharon los unos por los otros. Pero entonces Hotoru los interrumpe porque tiene malas noticias. La muerte, la de verdad, está afuera de la casa intentando entrar. Marcus les ordena a todos juntarse y le pide a Chelsea que levante un domo sobre todos, ya que no deben salir de allí sin importar lo que escuchen. Valentín intenta protestar, pero Marcus le dice que no se mueva. Marcus agarra una escopeta y sale al patio. Afuera, Waffles lucha contra Salem. Ha detectado dos presencias hostiles, un espécimen canino y otro humano sin signos de vida. Agatha, por su parte, le ordena a Salem destruir esa abominación. Marcus le dice a Agatha que en su lugar no daría esa orden, puesto que está invadiendo propiedad privada y sería mejor que se fuera. Agatha responde que no puede hacerlo porque necesita soldados para lo que va a hacer con esa tierra. Necesita poder, necesita un ejército. Mientras tanto, Valentín observa desde la ventana, mientras los demás se encuentran protegidos bajo el domo. Decide que, si los monstruos invaden su hogar, formarán una pandilla como en la historia. Y les pregunta si están con él. Jeter le pregunta a Calico por qué está llorando, y ella responde que antes pensaba que ellos eran los monstruos, pero ahora ve que no tienen por qué serlo, ya que pueden ser héroes. Afuera, Agatha le informa a Marcus que van a entrar a la casa porque él no puede detener el mundo que se aproxima. Marcus le apunta con la escopeta y responde que ni siquiera sabe quién es ella. Sorprendida, Agatha le pregunta si no la siente en su corazón. Le explica a Marcus que cuando estaba viva no era nada, ya que era una entidad codiciosa y miserable llamada Agatha Timley. Buscó un libro cuyo nombre oscuro él conoce, así que ahora ella es ese libro. Vive en ella, tallado en su carne maldita. Por eso ahora es Lady Darkhold. Con el dedo en el gatillo, Marcus le recuerda quién protege esa casa y quién cuida de esos niños, así que le sugiere que busque a otros soldados. Agatha le informa que lo está malinterpretando porque ella no los necesita como soldados. Los necesita como rehenes. Nos movemos al campo de batalla. Nightcrawler está siendo estrangulado por el monstruo de Frankenstein. Recuerda haber soñado con esa muerte cuando era niño, ya que siempre temió ser asesinado por ese monstruo, como la niña que recogía flores junto al estanque. Pero esa niña no era un X-Man. Kurt patea al monstruo en el mentón y se libera, pero esto solo lo hace enojar más, puesto que se abalanza sobre él y lo derriba. En otra parte del parque de diversiones, Jubilee se enfrenta a Morbius. Ella no entiende de qué está hablando, porque Morbius fue creado por la ciencia, y su mordida no puede transformar a una persona en vampiro. Pero él responde que ahora sí puede hacerlo, ya que tiene un suero. Le muestra un tubo y le explica que con un solo trago, Jubilee se transformará, así que ninguno de los dos volverá a estar solo. En respuesta, ella crea un plasmoide, señalando que no permitirá que terminen siendo esclavos de Lady Darkhold. Lo ataca con él y le dice que le haga el favor de decirle a Lady Darkhold que se lo meta por donde quiera.
Morbius deja caer el suero accidentalmente y trata desesperadamente de atraparlo, pero no lo consigue. Más allá, en el túnel, Gambit lucha contra Amphibian y apenas logra evitar que lo despedace. Pero entonces una voz le pregunta por qué lucha por ellos, que le hicieron daño y trataron de quitarle su poder. Gambit esquiva un puñetazo y pregunta en voz alta quién está dentro de su cabeza. La voz se burla, preguntándole si acaso no lo sabe. Es Sadurang, el dragón que poseía el ojo de Agamotto, hasta que Gambit se lo quitó. Sadurang le dice que ha venido por Remy en su hora de decisión, pero que ve que está en una situación complicada. Gambit admite que nunca esperó alegrarse de ver al dragón, pero rápidamente se da cuenta de que esto no va a terminar bien. Sadurang se abalanza sobre Amphibian y se lo come de un bocado, exclamando que siempre tuvo un gran aprecio por los mariscos. Gambit le pregunta qué tal estuvo el monstruo, y Sadurang responde que estaba un poco pasado. Remy le pregunta por qué se ve como un kaiju y por qué está allí realmente. Sadurang le recuerda el pacto que hicieron cuando él tomó el ojo izquierdo de Agamotto, ya que si no mataba a nadie por un año entero, Gambit prometió devolverlo. Pero ahora que Remy ha pasado un año bajo su control empuñando su poder, Sadurang no está seguro de que él pueda mantener su parte del trato. Remy le dice lo que más le cuesta decirle a cualquier persona, incluso a su esposa. Él ha sido un adicto por la mayor parte de su vida, ya que los cigarrillos, el alcohol y cosas peores siempre estuvieron ahí. Su cerebro es el de un adicto, y ahora tiene esta cosa maldita. Pero termina entregándole el ojo de Agamotto a Sadurang, explicando que ahora tiene otras cosas por las que despertarse y otras razones para vivir cada día. Sadurang extiende sus garras para agarrarlo y le dice que entiende su hambre, ya que la ha tenido por 30 siglos. Pero al final es el ojo izquierdo de Agamotto el que decide, puesto que el amuleto estalla en un resplandor que los arroja a ambos lejos, dejándolos a ambos tendidos en el suelo. En otra parte del parque, Rogue bloquea a Wolverine transformado en hombre lobo con un brazo antes de que pueda darle un mordisco en la cara. Le grita que se quite de encima, mientras piensa que si sobrevive a esto, nunca más volverá a ver una película de monstruos. Pero Wolverine hunde sus dientes en su hombro, haciéndola gritar de dolor. Anne-Marie lo sujeta y lo arroja lejos, mientras se queja de que es la segunda vez en el día que es mordida por uno de los suyos. Logan la observa desde la oscuridad. Rogue se sujeta el hombro sangrante y le pide que no la obligue a lastimarlo, ya que por mucho que quiere a Logan, siempre pensó que él era como una trampa para osos abierta, que algún día, sin poder evitarlo, iba a cerrarse. Y supone que ese día finalmente ha llegado. El Wolverine lobo vuelve a abalanzarse sobre Rogue, pero Elsa Bloodstone aparece empuñando su escopeta y le dice que tiene una bala de Darkhold, así que si él se aleja, ella podrá disparar y acabar con Rogue. Volvemos a Haven House. Marcus le dice a Agatha que no le importa cuál sea su nombre, ya que debe salir de su propiedad y dejar a esos niños en paz. Agatha se molesta porque él no lo sabe, así que le explica que es el nombre del Black Book, del libro negro, y que está dentro de ella, ya que vive a través de ella. Mientras Salem y el perro robot luchan, le cuenta que solía ser una cazadora de monstruos, puesto que buscó el Darkhold y nada más le importaba. Con lo poco que aprendió en la búsqueda, invocó a los Dark Gods, los dioses oscuros, y su ambición le costó la vida. Como comentario, esto se vio en Werewolf by Night número 3. Pero los sirvientes del Señor Oscuro la torturaron incluso después de muerta por su osadía, tallando y quemando todo el texto del Darkhold en su carne mediante cicatrices invisibles. Por eso, ahora es su sirviente. Agatha alza los brazos y declara que hará de esa ciudad su hogar, ya que se volverá su reina. Le pregunta a Marcus si una visión así no vale la vida de unos cuantos huérfanos pecadores. Marcus responde que su visión no vale nada, así que puede matarlo si quiere, pero que no se llevará a esos niños. En eso, Ransom aparece junto a los demás Outliers. Le pide a Marcus que retroceda. Jeter añade que ya están allí, junto a ellos, a caballo y esgrimiendo su espada. Cálico declara que ellos se encargarán, puesto que incluso los monstruos necesitan un hogar, y este es el suyo. Ransom le indica a Cálico que ataque. Ella galopa hacia Agatha, que lanza un hechizo para bloquear su ataque. Jeter y Death Dream la siguen. Cálico corta el bloqueo con su espada y le dice a Agatha que le recuerda a su madre, lo cual no es bueno. Por su parte, Jeter activa sus poderes, copiando las habilidades de Black Panther, y lucha contra Agatha, forzándola a retroceder.
Mientras tanto, se escuchan las últimas líneas del cuento de Marcus. Él culmina diciendo que todos los jóvenes de esa pandilla tenían un secreto. Todos eran mutantes, y todos eran héroes. Agatha lucha desesperadamente contra los Outliers e intenta lanzar otro hechizo, pero es detenida por una de las apariciones de Death Dream, mientras que otras dos someten a Salem. Ransom y Jeter aprovechan eso para golpear a Agatha en la cara. Estos son los Outliers en su máxima expresión. Agatha se libera y asciende al cielo. Los llama mocosos insolentes y les pregunta si creen que cruzó el río de la muerte para temerle a unos niños mortales, y que desfilará con sus cadáveres y los hará marchar por la plaza hasta que sus huesos se vuelvan polvo. Pero una mano sujeta a Agatha de la muñeca. Es Rogue, quien activa sus poderes, drenándolos de Agatha. Le dice que lo que era suyo, ahora es de ella. Y vemos al resto de los Uncanny X-Men allí, junto con los monstruos y Elsa Bloodstone. Mientras Gambit sostiene el ojo izquierdo de Agamotto, Elsa le dice a Rogue que tiene su mira puesta en el cráneo de Agatha por si llega a cansarse de sujetarle la mano. Sorprendida, Agatha declara que esto no es posible, ya que los había hipnotizado. Rogue le confirma que sí lo hizo, y reconoce que es una buena hipnotizadora. El único problema es que resulta que ellos tienen a uno mejor. Sadurang aparece detrás de ellas y declara que ese es él. Luego vomita a Amphibian, que parece seguir con vida. Agatha le pregunta a Rogue si al tomar todo su poder la matará, pero Anne-Marie le asegura que puede detenerse antes, ya que hoy ha comido bastante. Agatha no comprende cómo sigue con vida, puesto que vio que Elsa estaba a punto de matarla. Rogue le responde que lo habría hecho, pero que el factor curativo de Logan superó la licantropía. Volvió a la normalidad mientras se abalanzaba sobre ella, y atacó a Elsa para desarmarla. Agatha se desmaya murmurando que su ciudad desaparece y que recuerda cómo se sintió cuando su corazón se detuvo. Rogue les pide a los demás que llamen a Greymalkin, aunque luego cambia de opinión, y les pide que contacten a Wanda. Calico y Jeter abrazan a Gambit porque están felices de haber detenido a Agatha por sí mismos. Remy les dice que está orgulloso de ellos. Por su parte, Nightcrawler estrecha la mano del monstruo de Frankenstein y admite que su apariencia lo asustó un poco, pero se alegra de que su intelecto haya regresado. El monstruo de Frankenstein responde que estaba a punto de decir lo mismo de él. Los monstruos empiezan a marcharse, así que Elsa se acerca a Rogue y le pide disculpas por haberla tratado de matar mientras estaba bajo el control de Agatha. Anne-Marie responde que está todo bien y la invita a comer cangrejos ese fin de semana. Mientras tanto, Jubilee le pregunta a Gambit a dónde está yendo el dragón. Remy le explica que todos los monstruos necesitan un hogar, así que supone que Sadurang fue a buscar uno. Luego le dice que tiene hambre y que quiere comer, pero esta vez comida de verdad, y no gente. Supongo que tampoco gatos. Mientras dice eso, Remy reflexiona que el ojo de Agamotto va a ponerlo a prueba otra vez, pero esta vez piensa ganar. Si aprecias lo que hacemos en News Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Ari Garza-Q7X. Volvemos a Haven House, donde dos policías se presentan ante Marcus con una pregunta que no esperaba. Saben que alberga huéspedes extraordinarios y necesitan su ayuda. Hay una chica de 16 años desaparecida y un patrón de muertes cada 4 o 5 años que nadie ha podido explicar, así que quieren saber si tienen a alguien que pueda leer mentes o rastrearla. Marcus se disculpa porque esas personas están en Alaska o Latveria. Uno de los oficiales se echa a llorar y le cuenta que la chica desaparecida es su hija Willow, así que le pide, por favor, que lo ayude a encontrarla. Marcus los invita a pasar. Dentro, los Outliers se encuentran reunidos alrededor de una mesa. El policía comenta que son solo niños, pero Marcus responde que esto es un hogar, no un cuartel. La oficial explica que tienen a un sospechoso en la parte trasera de la patrulla llamado Jordi Dukes, que ya ha renunciado a su derecho de mantener silencio, pero se burla de ellos y no dice nada. Jeter pregunta si pasar un minuto con un detector de mentiras humano ayudaría, así que sale con Ransom y Death Dream hacia la patrulla. Jordi coquetea con Jeter y comenta que si no estuviera incapacitado, podrían pasarla muy bien, pero Jeter detecta que eso es una mentira. Luego agrega que ella es su tipo, lo cual sí es verdad. Jeter le pregunta si mató a esas chicas, y él responde que nunca lo dirá, lo cual es verdad. Luego le pregunta si las secuestró, y él responde que ya respondió, lo que hace pausar a Jeter porque también es verdad. Entonces Jeter sonríe
porque Jordi se cree muy inteligente, pero su minuto se ha acabado, así que le pide a Deathstream que pregunte dónde están. Jeter explica que el primo de Jordi tiene a Willow secuestrada en un pozo. Deathstream activa sus poderes para aterrorizar al sospechoso y le pregunta dónde está la chica. Jordi finalmente accede, pero advierte que nunca llegarán a tiempo, ya que no hay caminos hacia el jardín de cemento que hicieron. Jeter declara que ellos no podrán, pero que su novia sí puede, y señala hacia donde Calico y Ransom, quienes se encuentran montados sobre Ember. Valentín pregunta qué quiso decir el sospechoso con jardín de cemento. Becca le responde que no suena a nada bueno. Mientras se van, la oficial le pregunta a Jeter si esa es su novia, y Sofía responde que sí. Ransom y Calico llegan rápidamente a un tráiler rodeado de baldosas de cemento. Él le dice que temía esto, y ella le recuerda que tenga cuidado, ya que el sospechoso dijo que su primo está armado. Desmontan, y Valentín comenta que está contando con eso. Becca se arrodilla y toca una de las baldosas, y descubre que son lápidas. Siente lástima por esas pobres mujeres porque están tan solas, sin siquiera una tumba con sus nombres. Se desmorona y le dice a Valentín que no puede lidiar con eso. Pero entonces, un hombre con una escopeta aparece y le dice que no se preocupe, puesto que esas niñas no eran inocentes, ya que ninguna mujer lo es. Luego se dirige a Ransom y lo amenaza con dispararle si se mueve. Valentín lo invita a que lo haga, así que cuando el criminal acepta y dispara, nada ocurre. Ransom sonríe y le da un puñetazo, que lo deja tendido en el suelo, inconsciente. Ransom corre hacia el pozo, rogándole a Willow que resista, ya que todavía tiene gente que la ama. Destapa el pozo, pero Willow no responde, y está muy oscuro para ver. Calico se acerca a ayudar con una soga creada por sus poderes, así que juntos la rescatan. Cuando la policía finalmente llega, Willow no soltaba a Ransom, y él siguió hablándole en voz baja, manteniéndola tranquila. Becca piensa en lo mucho que lo quiere, e incluso Ember parece contenta. Mientras Calico y Jeter se abrazan, el oficial se encuentra conmocionado de ver a su hija sana y salva. Valentín le asegura a Willow que va a estar bien. Becca le pregunta a Deathstream con expresión sombría qué pasó con las otras mujeres, y él le explica que están ascendiendo, ya que finalmente son libres. Es hermoso, y desearía que ella pudiera verlo. Finalmente, mientras Willow abraza a su padre y le promete que estará bien, se nos cuenta que esta historia ha llegado a su fin. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Si algo me dejó este arco es confirmar que los Outliers son de lejos lo mejor que ha salido de esta etapa de From the Ashes. Así, sin rodeos. Muy por encima de otros grupos nuevos como los de Emma y Kitty o los de Scott en Alaska. Siento que aquí hay una base real para encariñarte con ellos como personajes y no solo como concepto. Lo que más me gusta es que ninguno se siente de relleno. Jeter tiene un potencial enorme. Becca también, y no solo por separado, sino también juntas, porque como pareja tienen una dinámica que todavía puede dar muchísimo más. Jotaro sigue siendo de esos personajes que se sienten como un diamante en bruto. Alguien que todavía no explota del todo, pero que claramente tiene algo especial. Creo que nunca habíamos tenido a alguien así. Y Valentín, la verdad, me dejó una vez más la sensación de que podría ser un futuro líder muy fuerte si lo saben llevar bien. Eso sí, ojalá ya dejen de encajarlo con Wolverine, porque siento que no va por ahí lo interesante del personaje. Agatha Timley también me dejó una impresión curiosa. Me sorprendió lo rápido que llegó y lo rápido que se fue. Casi parece que entró, cumplió su función y desapareció tan rápido como el Kid Darkhold durante Bloodhunt. Aún así, sí me funcionó mejor que Mutina. Pero igual, siento que el verdadero gancho del número no está en la villana, sino en cómo sirve para reafirmar por qué este grupo funciona tan bien cuando está unido. Y luego están los monstruos, que honestamente me siguen pareciendo otro gran potencial desperdiciado. Porque, o sea, tienes al monstruo de Frankenstein, la momia, esta versión de Drácula, toda esa vibra clásica que como fan entra sola. Y aún así me quedo con la sensación de que todavía no les han sacado todo el jugo. Me quedé pensando bastante en eso, porque este arco cierra bien, sí, pero también deja esa pequeña espina de todo lo que todavía podría hacerse con ellos, aunque ya será en otra serie. Mi mayor esperanza para los Uncanny X-Men es bastante simple, que no los vuelvan a separar en dos grupos, y que el próximo arco entienda que la magia está justo aquí, en verlos a todos juntos, creciendo al mismo tiempo.
y que por fin desarrollen ese tema de Gambit y el ojo izquierdo de Agamotto, que ya se cae de maduro. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.